Gracias. Buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas y al magistrado que integran el Pleno del Tribunal Electoral, así como al secretario general. De acuerdos, a efecto de iniciar esta sesión de resolución, solicito al secretario proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado José Inés Betancur Salgado y las magistradas Almadelia Eugenia Alcaraz y la Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la sesión. Le solicito nos informe los asuntos a resolver el día de hoy. Magistradas, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 3 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, el denunciante es el partido Morena, el denunciado Guillermo Magaña Mondragón. En el siguiente asunto, el actor es Ricardo Hernández Gijón, la autoridad responsable del Consejo Distrital Electoral 13 del IEPC. Y en el último asunto, el denunciante es Marco Tulio Sánchez Alarcón, el denunciado Joel Castillo Gómez. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, en la presente sesión de resolución, los proyectos que nos ocupan, las cuentas y los resolutivos de estos proyectos se realizarán con el apoyo del secretario general de Acuerdos, a efecto de agilizar los trabajos de la sesión. El primer asunto listado para analizar y resolver corresponde al proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador 37 del 2024, que fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Su autorización, magistrada presidenta, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 37, iniciado por la denuncia presentada por Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en contra del ciudadano Guillermo Magaña Mondragón, candidato a la presidencia municipal de Atoyac, por el Partido de Encuentro Solidario Guerrero, por la presunta difusión y o colocación de propaganda transgresora de la normativa electoral. En el proyecto se propone declarar la existencia de la infracción atribuida a la parte denunciada con base en el caudal probatorio, mismo que genera la convicción suficiente para concluir que los hechos denunciados, consistentes en 2 de las 3 lonas denunciadas, fueron desplegadas por el sujeto señalado por la denunciante. En consecuencia, se amonesta públicamente al ciudadano Guillermo Magaña Mondragón, esto sobre la base de que la conducta desplegada se califica como una falta levísima y únicamente culposa. Ello porque sí se acredita la difusión y o colocación de la propaganda prohibida, lo que puso en riesgo la certeza del electorado y la equidad en la contienda municipal de Atoyac de Álvarez, en términos de los artículos 6, 7 y 41 de la Constitución General, en relación a los artículos 282, 283 y 278 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. A lo anterior es aplicable, a contrario censo, la jurisprudencia 824 de rubro propaganda electoral fija o impresa. La aparición simultánea de las candidaturas federales y locales no actualiza en automático alguna infracción en materia electoral, la cual precisa como razón esencial que es válido que las candidaturas de diferentes elecciones difundan propaganda electoral en campañas siempre y cuando sean registradas por el mismo partido político y o coalición. Ante lo argumentado en líneas anteriores, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara la existencia de la infracción de la normativa electoral imputada al sujeto denunciado con base en las consideraciones vertidas en esta sentencia. Segundo, se le impone una amonestación pública al ciudadano Guillermo Magaña Mondragón por la comisión de la infracción denunciada con base en las consideraciones de esta resolución. Tercero, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal atender las consideraciones vertidas en la individualización de la sanción de esta sentencia. Cuarto, se conmina al sujeto sancionado para que en lo sucesivo evite la repetición de conductas que infrijan la normativa electoral. Quinto, con base en la certificación del plazo de fecha 5 de junio, se tiene por cumplido lo ordenado a la autoridad instructora mediante acuerdo plenario del 27 de junio. En consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrados.
Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente, José Enrique Betancourt Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y, en consecuencia, notificarla como en derecho corresponda. El segundo asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente del Juicio Electoral Ciudadano 170 del 2024, que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, el proyecto de la cuenta es el relativo al juicio electoral ciudadano promovido por el ciudadano Ricardo Hernández Gijón en contra de la asignación de las regidurías de representación proporcional del Ayuntamiento de Tecuanapa en el proceso electoral ordinario de diputaciones locales y ayuntamientos 2023-2024, realizada por el Consejo Distrital 13 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En su demanda, el actor considera que la asignación de regidurías realizadas por la autoridad responsable adolece de legalidad, en virtud de que por una interpretación indebida en la integración paritaria se obvió el orden de prelación que lo desplaza de su regiduría. No obstante, está registrado en la primera fórmula, así también porque el ajuste se realizó por el partido Movimiento Ciudadano y no por el partido que obtuvo el triunfo. En el proyecto de la cuenta se propone declarar infundado el agravio, ello en virtud de que, contrario a lo aseverado por el actor, la autoridad responsable interpretó debidamente y dio cumplimiento a lo estipulado en los artículos 22 de la Ley Electoral y 11 de los lineamientos para garantizar la integración paritaria del Congreso y ayuntamientos en el proceso electoral ordinario 2023-2024, normatividad vigente y aplicable que adquirió firmeza al no haber sido controvertida en su oportunidad. Además, se considera que el autor responsable siguió correctamente el orden de prelación y realizó una indebida interpretación de los principios de paridad y alternancia de género, toda vez que, acorde a las reglas, en la primera parte del procedimiento realizó la asignación de las regidurías aplicando la alternancia del género en el orden de prelación de las listas de regidurías de los partidos políticos, tal y como se establece en la fracción segunda del artículo 11 de los lineamientos. Y fue hasta después de realizada la revisión de la integración paritaria del ayuntamiento, tal y como mandata en la fracción tercera del artículo en mención, que acorde a lo dispuesto en la fracción quinta del mismo, realizó el ajuste correspondiente, sustituyendo una fórmula de género masculino por una de género femenino al partido que obtuvo la mayoría de votos en la elección. En ese contexto, se razona que el actor parte de la premisa errónea al afirmar que de manera incorrecta el ajuste de género debió realizarse por la lista del partido o coalición que resultó triunfador, que fue el Partido Verde Ecologista de México, quien obtuvo la mayor votación y ganó en coalición la presidencia municipal. En el caso se advierte que el partido que obtuvo la mayor votación fue Movimiento Ciudadano con 8,048 votos, seguido del Partido Verde Ecologista con 5,340, partido que, si bien de acuerdo al siglado del convenio de coalición Juntos, seguimos haciendo historia, encabeza la planilla que obtuvo el triunfo, este se conquistó con la votación obtenida por 3 partidos políticos que la conformaron y por lo que, una vez distribuidos dichos votos, quedó en segundo lugar de votación y fue Movimiento Ciudadano el que se ubicó en el primer lugar. Por tanto, en la consulta se propone confirmar la asignación de regidurías de representación proporcional realizada por el Consejo Distrital Electoral. El proyecto de resolución concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, es infundado el agravio hecho valer en términos de las consideraciones expuestas en la presente resolución. Segundo, se confirma la asignación de regidurías de representación proporcional del Ayuntamiento de Tecuanapa, realizada por el Consejo Distrital Electoral 13, con fecha 6 de junio del 2024, en términos de las consideraciones expuestas en la presente resolución.
La cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelio Eugenio Alcaraz. Es proyecto de la ponencia. Gracias, magistrada. Magistrada Isla Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. En consecuencia, le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y notificarla como en derecho corresponda. El último asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente del procedimiento especial sancionador número 19 del 2024, que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de sentencia que se dicta en el procedimiento especial sancionador 19, integrado con motivo de la denuncia presentada por Marco Tulio Sánchez Alarcón, candidato a diputado por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral 8, con cabecera en Acapulco, por Morena, en contra del ciudadano Joel Castillo Gómez en su carácter de aspirante por el mismo cargo y ente partidario, por presuntos actos anticipados de campaña y difusión de propaganda política electoral en medios de comunicación que denigran o calumnian al denunciante. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las infracciones atribuidas al denunciado con base en los siguientes argumentos. Tal y como se razona en el proyecto respecto a las publicaciones que este tribunal identificó para su estudio como 1, 3, 5 y 6, del análisis y valoración integral del caudal probatorio existente, realizado conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, se obtiene que no existe medio de prueba con el cual se pueda acreditar su existencia, además de que el fedatario electoral no pudo constar su existencia al momento de practicar fe de los links proporcionados por el denunciante. Con relación al resto de las transcripciones, videos y enunciados del análisis y valoración que se realiza a las actas circunstanciadas del 1 y 3 de mayo, es posible determinar que se acredita su existencia al haberse dado fe de ellas el fedatario electoral. Luego, para determinar si constituyen infracciones a la normativa electoral, en el proyecto se precisa que respecto a los actos anticipados de campaña y que a decir del denunciante fueron realizados en la transmisión en vivo del 14 de marzo, su estudio se realiza conforme a los criterios emitidos por la Sala Superior en las jurisprudencias 4, diagonal 2018 y 2, diagonal 2023, donde ha señalado que para determinar si los hechos denunciados constituyen o no actos anticipados de campaña deben coexistir los elementos personal, temporal y subjetivo. Así, respecto a los elementos personal y temporal, se satisfacen toda vez que la temporalidad que sucedieron fue antes del inicio formal del periodo de campañas electorales y el denunciado tenía la calidad de aspirante candidato por el cargo de diputado local. Con relación al elemento subjetivo del análisis integral y contextual, es posible advertir que se actualiza su primera variante toda vez que se realiza un llamado a votar a favor o en contra de una candidatura, ya que el denunciado solicita que se haga un voto cruzado. Además, realiza un llamado para no votar por Félix Salgado, Avelina López, Ilich Lozano, ni por los priistas que están en Moreno. Asimismo, se advierte que el denunciado efectuó una solicitud de equivalentes funcionales para efecto de que no se vote por el denunciante Marco Tulio Sánchez Alarcón, puesto que si el denunciado externó que el denunciante no vive en el distrito electoral por el que fue postulado y sugirió a sus espectadoras y espectadores no votar por gente extraña que no viva en su distrito. Se está ante un equivalente funcional cuyo cometido fue incitar a quienes observaron su transmisión en vivo a que no votaran por Marco Tulio Sánchez Alarcón. Respecto a la segunda variante del elemento subjetivo relacionada con la trascendencia del conocimiento de la ciudadanía y que tenga el potencial de producir un impacto real o poner en riesgo los principios de equidad, de la contienda y la legalidad, tal y como se razona en el proyecto, se presume que el mensaje se encuentra dirigido principalmente a los simpatizantes o militantes de Morena, además de que la publicación del video obtuvo 45 reacciones, 38 comentarios
y 75 veces fue compartida, es decir, 158 interacciones. Con relación al número de personas receptoras, no existe elemento probatorio alguno con el cual sea posible determinar que existe una eventual capacidad de que la publicación denunciada haya llegado a un mayor número de personas bajo la figura de compartir. Además, se advierte del Acuerdo 204, diagonal S, diagonal 13-06-2021, que respecto de la elección para diputados en el Distrito 8, el 18 de julio del 2021, existe un total de 46.779 votos. Por lo que, tomando en cuenta ese parámetro en el supuesto de que las 158 interacciones hayan sido realizadas por personas con potencial electoral, toda vez que el alcance de la publicación fue el 0.33% de la votación total. Los anteriores factores permiten concluir que el mensaje se emitió a un público de una porción mínima, la cual no puede ser considerada como relevante en porción trascendental al ser demasiado bajo el número de receptores. Con relación al resto de los videos y publicaciones relativos a propaganda en medios de comunicación que contengan frases que denigren o calumnien al denunciante, del análisis integral que se realiza a las actas circunstanciadas de 1 y 3 de mayo, se advierte que se realizan expresiones y comentarios genéricos relacionados con la vida política de la zona en la cual radica y la forma de trabajar del denunciado, además de realizar una fuerte crítica cuestionando la forma en que, a su consideración, se está efectuando el proceso interno de selección de candidaturas de Morena y opinión de los diversos entes partidarios. Por lo tanto, el denunciado exterioriza sus opiniones como juicios de valor sin que se encuentre obligado o sujeto a un canon de veracidad y por ende están permitidas, pues además se efectúa de un militante hacia otros del mismo partido. Sumado a ello, las expresiones denunciadas se tratan de opiniones personales emitidas de forma genérica en el ejercicio de su libertad de expresión, al estar dirigidas a cuestionar la actuación de los gobernantes, como en el caso se trata de la ahora denunciante, por ejercer el cargo de diputado local, lo cual, si bien constituye una crítica que puede considerarse severa, vehemente, molesta o perturbadora, la misma se encuentra protegida por el derecho a la libertad de expresión en materia político-electoral. Máxime que las expresiones se realizaron en la red social Facebook, utilizada para realizar comentarios, críticas y opiniones en favor o en contra de alguna persona, lo cual se realiza bajo el derecho de la libre expresión, toda vez que, de acuerdo con el artículo 6 de la Constitución Federal, se reconoce el derecho de toda persona a libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio o expresión. Por lo tanto, se concluye que son inexistentes las infracciones que se atribuyen al denunciado. En consecuencia, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, son inexistentes las infracciones atribuidas al ciudadano Joel Castillo Gómez por las razones expuestas en la presente resolución. Segundo, informes a la Sala Regional de Cumplimiento de lo ordenado en la sentencia emitida en el expediente CCM-JE-81 diagonal 2024. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrados, a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Luis Betancourt Salgado. Con el proyecto, Gracias, magistrado, magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada, magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada, magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada, magistrada, magistrada. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y notificarla como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12:26, se declara concluida la sesión. Buenas tardes a todas y a todos. buenas tardes. Buenas tardes.